Bien, hoy vamos a charlar un poco sobre un enfoque, para algunos analistas considera una teoría de las relaciones internacionales en particular, que se denomina interdependencia compleja, cuyos dos casi únicos referentes o más importantes de este enfoque han sido Keoghan y Nancha en su famoso libro Poder e Interdependencia, ya a finales de la década del 80. Y vamos a empezar a plantear qué significa este concepto que plantea este enfoque y estos autores dentro de la interdependencia en la política mundial. Desde su famosa frase que arranca planteando el libro la idea de que vivimos en una era de interdependencia, es decir, que el poder de las naciones se ha ido tornando cada vez más elusivos. A ver, los cálculos de poder son más difíciles y engañosos de cuando eran en otras épocas, sobre todo en plena Guerra Fría. Es así que un gran analista como Henry Kissinger señalaba que el programa tradicional de los asuntos internacionales, el equilibrio de poder entre las potencias, la seguridad de los estados, ha ido dejando de definir los privilegios de los estados hegemónicos o por lo menos las posibilidades de los estados hegemónicos. Es decir, que esos viejos modelos internacionales parecen desmoronarse. ¿Sí? Es decir, que el mundo se ha ido volviendo más interdependiente en cuestiones de economías, de comunicaciones y en el propio campo de las aspiraciones de los seres humanos. Ahora, uno tiene que plantearse cuán profundos son esos cambios desde la mirada de la interdependencia compleja. Y acá vamos a tener dos visiones bien contrarias, ¿no? Por un lado, hay una escuela moderna que considera que las comunicaciones, los viajes, han ido creando esta idea de aldea global y sostienen que el crecimiento de los intercambios sociales, económicos, están creando claramente un mundo sin fronteras. En mayor o menor medida, muchos investigadores consideran que en nuestra época esa figura del Estado territorial, figura dominante en la política mundial durante por lo menos 4 siglos, a partir de la finalización del feudalismo, está siendo eclipsado por actores no territoriales, ¿no? Actores, los denominados actores no estatales, como pueden ser, por ejemplo, las corporaciones multinacionales, los movimientos sociales transnacionales o las organizaciones internacionales. Por el otro lado, tenemos a los tradicionalistas que sostienen que esas afirmaciones son globalmente infundadas, ¿no? Ellos comprueban que existe aún una continuidad en la política mundial y que la interdependencia militar siempre ha existido. Es decir, que el poder militar es aún más importante en la política mundial, como lo prueban en su momento la disuasión nuclear y como lo han ido probando los diversos conflictos que se han venido generando, ¿sí? Más aún, dicen, como lo ha demostrado, los demuestran los estados autoritarios, que pueden en gran medida controlar las telecomunicaciones, los intercambios sociales que consideran inconveniente para sus propios intereses. Incluso los estados más pobres o débiles han sido capaces de nacionalizar, por ejemplo, corporaciones multinacionales. Por todo esto, los tradicionalistas dicen, o denominados nacionalistas, ponen en duda que estemos asistiendo a una extinción del Estado-nación. Lo que se puede decir es que ni modernistas ni tradicionalistas disponen de una adecuada estructura para lograr comprender la política de la interdependencia global. Los modernistas señalan correctamente los cambios fundamentales que están ocurriendo, pero lo que sucede es que a menudo suponen, sin un análisis suficiente, que los avances tecnológicos o que los aumentos en los intercambios sociales y económicos van a llevar a un nuevo mundo en el cual los estados ya no habrán de ser importantes. Eso no está sucediendo. Y por el otro lado, los tradicionalistas son extremadamente adictos a mostrar los defectos de las perspectivas modernistas, insistiendo en la perduración de la interdependencia militar. Pero lo es muy difícil interpretar con precisión las interdependencias en el plano económico, social y ecológico. Y piénsenlo en lo que está sucediendo en estos momentos con la actual pandemia del COVID-19. La interdependencia indudablemente afecta a la política mundial y afecta al comportamiento de los estados, pero las acciones gubernamentales también influyen sobre los modelos de interdependencia. Al crear o aceptar procedimientos, normas e instituciones para ciertas clases de actividades, los gobiernos regulan y controlan las relaciones transnacionales, las relaciones interestatales. A esos acuerdos gubernamentales, recordemos al liberalismo institucional, los denominamos regímenes internacionales.
Pero sí lo que hay que decir es que la interdependencia no es simplemente un concepto analítico, también es un mecanismo retórico que emplean ciertos publicistas, que van a emplear ciertos estadistas de la política internacional. Por eso vamos a ver lo que plantean autores como Keohane y Nye cuando plantean o generan esta idea de una nueva retórica de la interdependencia. Es interesante porque durante gran parte de la Guerra Fría, la seguridad nacional era un eslogan que empleaban los diferentes políticos norteamericanos con el fin de lograr apoyo para sus políticas, sobre todo para su política de seguridad. La retórica de la seguridad nacional justificaba el diseño de estrategias, más allá de que esas estrategias eran claramente a un elevado costo, pero eso permitía reforzar las estructuras económicas, militares y políticas de ese famoso mundo libre que ellos pregonaban. También proporcionó una base racional para la cooperación internacional, generó un apoyo a Naciones Unidas, como así también la justificación para alianzas, asistencia externa e intervenciones militares a gran escala. Entonces, claramente la seguridad nacional se convirtió en el símbolo favorito, si se quiere, de los internacionalistas que propugnaban un aumento de la participación de los Estados Unidos en los asuntos mundiales. La unidad coordinadora clave de la política exterior durante la Guerra Fría, ¿no? Se la denominó el Consejo de Seguridad Nacional. Por ejemplo, la administración Truman empleó la supuesta amenaza soviética eh, a la seguridad norteamericana para empujar, por ejemplo, el préstamo a Gran Bretaña y luego el famoso Plan Marshall a través del Congreso. Más adelante en el tiempo, la administración Kennedy empleó el argumento de la seguridad para promover en 1962 el Acta de Expansión Comercial. Es decir, que los presidentes continuamente en los Estados Unidos invocaron la seguridad nacional para controlar ciertos intereses, sobre todo económicos sectoriales. Y ese símbolo de la seguridad nacional fue, en amplia medida, producto de la Guerra Fría y de ese intenso sentimiento de amenaza que tenían los Estados Unidos, ¿sí? Esa convicción resultaba incrementada para los análisis de la teoría realista que insistían en que la seguridad nacional tenía que ser el objeto nacional primario y que la política internacional, las amenazas de seguridad son siempre permanentes. El sentimiento, en definitiva, de amenaza a la seguridad, que era algo característico de la Guerra Fría, con el tiempo va a ir disminuyendo. La competencia económica externa, los conflictos distributivos internos fueron aumentando. Entonces, lo que podemos ver es una clara ambigüedad intelectual de ese eslogan, ¿no? De ese concepto de seguridad nacional, que se tornó más pronunciadamente en la medida en que variadas y a menudo contradictorias formas de involucramiento de los Estados Unidos fueron encontrando un refugio seguro bajo ese paraguas retórico. En la misma medida en que la prolijidad, si se quiere, descriptiva de la perspectiva de la seguridad nacional, dominada por intereses militares, iba declinando, lo mismo ocurría en términos del poder simbólico. Y esa decadencia no solo reflejaba una creciente ambigüedad del concepto, sino también, por ejemplo, la reacción de los Estados Unidos ante el embrollo que tenían en Vietnam. O, por ejemplo, a las relaciones cada vez menos hostiles con Rusia, con China, producto de esa detente mundial que se va a dar sobre todo a finales de la década del 70. O, por ejemplo, al mal uso que hiciera el presidente Nixon de la retórica de la seguridad nacional en el caso Watergate. La seguridad nacional tuvo que compartir su posición de primer símbolo del léxico internacionalista con el concepto de interdependencia mediados de la década de los 70. Habitualmente se sostiene que la interdependencia reduce los conflictos de intereses y que la cooperación por sí sola sería una respuesta a los problemas mundiales. Ahora bien, aunque las connotaciones de esa retórica de la interdependencia pueden parecer bastante diferentes a las del simbolismo de seguridad nacional, las dos frecuentemente han sido empleadas para legitimar el liderazgo presidencial de los Estados Unidos en los asuntos mundiales. Pero lo que hay que tener en cuenta es que la retórica de la interdependencia y el símbolo de la seguridad nacional no coexisten con comodidad. En su formulación extrema, la primera, interdependencia, sugiere que los conflictos de intereses son algo anticuado, en tanto que la segunda va a sostener que
son fundamentalmente y potencialmente violentos. Los retóricos de la interdependencia afirman que dado que la supervivencia de la raza humana se encuentra amenazada por los problemas que vienen del propio medio ambiente, como de las acciones militares, los conflictos de intereses entre estados y pueblos carecen de importancia. Esa conclusión va a ser solamente viable si convergen tres condiciones: un sistema económico internacional de la cual dependiesen todos los estados, o si la vida básica de nuestro sistema ecológico se viera en peligro, es decir, todos los países se sintieran vulnerables en grados significativos, una catástrofe, una gran pandemia, y si existiera una única solución al problema que no dejara espacio para el conflicto sobre cómo resolverlo y sobre quién debería cargarse los costos. Obviamente que esas condiciones, todas juntas, son muy difíciles. Sin embargo, la teoría del equilibrio de poder, la teoría de la seguridad nacional, resultan claramente muy pobres para el análisis de los problemas de la interdependencia económica, o de la interdependencia ecológica, o de la interdependencia sanitaria. En términos tradicionales, la seguridad no es ciertamente el principal problema que enfrentan los gobiernos. Y dado que la fuerza militar es, en definitiva, ineficaz frente a ciertos problemas, la noción convencional de poder termina careciendo de importancia. Algo que estamos viendo en gran parte con lo que está sucediendo en la actualidad. Es decir, que en la política de la interdependencia se encuentran claramente involucrados intereses internos, externos, ¿sí? La noción de interés nacional, que era la estrella, si se quiere, de los realistas, cada vez opone mayores dificultades para su uso eficaz. Las máximas tradicionalistas de la política internacional, es decir, los estados actuarán en función de sus intereses nacionales o los estados procuran maximizar su poder, empiezan a volverse ambiguas. Ahora bien, nosotros no estamos sugiriendo que los conflictos internacionales van a desaparecer cuando prevalece la interdependencia. Todo lo contrario, estamos diciendo que los conflictos pueden y adquieren nuevas formas e incluso pueden incrementarse. Pero las aproximaciones tradicionalistas para la comprensión de los nuevos conflictos de la política mundial no explican con suficiente claridad el conflicto de la interdependencia. La aplicación de un concepto, de una retórica equivocada, en definitiva termina conduciendo a un análisis erróneo, es decir, que termina conduciendo a una mala política internacional. ¿Sí? Lo primero que tenemos que plantearnos es entender el concepto de interdependencia como claramente un concepto analítico. Y en un lenguaje común, dependencia significa un estado en que se es determinado o significativamente afectado por fuerzas externas. Interdependencia, en su definición más simple, significa dependencia mutua. Y en la política mundial, interdependencia se refiere a ciertas situaciones caracterizadas por efectos recíprocos entre países o entre actores en diferentes países. Una clásica definición que proponen los autores. A menudo, sí, lo que podemos ver es que esos efectos resultan, por ejemplo, de intercambios internacionales, flujo de dinero, de bienes, de personas, de mensajes que van traspasando las fronteras internacionales. Esos intercambios se incrementan y se han ido incrementando dramáticamente a partir de finalizada la Segunda Guerra Mundial. Ahora bien, esa interconexión no es lo mismo que la interdependencia. ¿Sí? Los efectos del intercambio sobre la interdependencia dependerán de las limitaciones o de los costos que impliquen. Un país, por ejemplo, que importa todo su petróleo, probablemente va a ser mucho más dependiente de un continuo flujo de combustible que lo que puede serlo otro país que importa pieles, joyas, perfumes, etcétera, etcétera. Donde existen entonces efectos de costos recíprocos en los intercambios, hay interdependencia. Cuando las interacciones no implican efectos de costos significativos, simplemente hay interconexión. ¿Sí? Esto es muy importante porque los efectos de costos deben ser impuestos directa o intencionalmente por otro actor, como es en el caso o ha sido en el caso de la interdependencia estratégica que hubo durante la Guerra Fría entre los soviéticos y los norteamericanos, que derivaba en definitiva de esa amenaza mutua de destrucción nuclear. ¿Sí?
Nosotros nos limitamos al término interdependencia y lo enmarcamos dentro de situaciones de beneficio mutuo. Tal definición supondría que solamente el concepto solo es útil donde las amenazas de intervención militar son escasas o los niveles de conflicto son bajos. Entonces, esto excluiría de la noción de interdependencia casos de dependencia mutuas, ¿sí? Como por ejemplo, posibles relaciones entre países industrializados y los menos desarrollados, ¿sí? Nosotros necesitamos claramente una definición más amplia. Las relaciones interdependientes siempre implicarán costos, dado que la interdependencia reduce la autonomía, pero es imposible determinar, por lo menos a priori, si los beneficios de una relación serán mayores que sus costos. Y eso va a depender tanto de los valores que animen a los actores, como también de la propia naturaleza de esa relación de esos actores. Nada asegura que las relaciones que se denominan como interdependientes puedan caracterizarse como beneficio mutuo. Se pueden, en definitiva, adoptar claramente dos perspectivas distintas para el análisis de los costos y de los beneficios de una relación interdependiente. La primera, sobre todo, se va a centrar en las ganancias o en las pérdidas comunes de las partes que estén en cuestión. La otra lo que va a hacer es poner más el énfasis en las ganancias relativas y en la distribución de aquellos temas que en definitiva estén en juego, ¿no? Que estén en cuestión. Ahora lo que hay que entender es que hay una clara diferencia y que quiero que ustedes entiendan bien entre la política internacional tradicional, la de los realistas, y la política de la interdependencia económica, ecológica. Es decir, que ellos plantean en el concepto de interdependencia que el mundo, que el sistema internacional no es de suma cero. Recordemos, juego de suma cero donde las ganancias de una parte significan una pérdida para la otra, sino que los juegos son de no suma cero. La interdependencia militar no necesita ser de suma cero. En realidad, dicen que los aliados militares procuran que la interdependencia proporcione un aumento de la seguridad para todos. Incluso el propio equilibrio de poder de distintas situaciones no necesita ser de suma cero. Por el contrario, por ejemplo, la política de interdependencia económica, ecológica, sanitaria, implica competencia, incluso en los casos en los que la cooperación promete amplios beneficios para todos. Por lo tanto, tenemos que ser sumamente cuidadosos de no definir la interdependencia completamente en términos de situaciones de dependencia mutua equilibrada. Son, en definitiva, las asimetrías en la dependencia los factores que más probablemente han de proporcionar fuentes de influencia a los actores en sus manejos con los otros actores. Y entonces podemos decir que los actores menos dependientes a menudo se encuentran en situación de usar las relaciones de interdependencia como fuentes de poder en las negociaciones sobre un tema determinado y poder de esa manera influir en ciertas cuestiones. Mientras que en el otro extremo de esa pura simetría se encuentra la pura dependencia, ¿sí? Pero esto es una situación rara. Muchos casos se encuentran entre estos dos extremos y allí es donde reside el corazón, si se quiere, del proceso de negociación política de la interdependencia. Lo que vamos a ver en la próxima entrega es continuar con el concepto analítico de la interdependencia, pero vamos a discutir sobre el concepto poder e interdependencia.